Bueno, bienvenidos una vez más a otro episodio de este podcast que está como creado para que conozcamos un poquitico más a David, los que no han tenido como la oportunidad de conocerlo bien. Hoy vamos a hablar en el episodio pasado hablamos mucho de ese David de la infancia, cosas que lo marcaron, cómo fue su círculo social, cómo fue su círculo familiar, cómo influyó ese círculo familiar en lo que es David ahorita, pero vamos a hablar ya no de la infancia, sino de su adolescencia y de cómo fue ya esa parte como ya de un poquitico más de madurez. Entonces, si quieres de pronto resaltar algo en tu adolescencia en cuanto al trabajo, no sé cómo, tú mencionaste en el episodio pasado pues que trabajaste con tus abuelos en toda la parte de los barcos, pero ¿cómo fue ese proceso tuyo trabajando ahí? Fue un proceso, Gurita, de mucho aprendizaje. Mi abuelito en ese entonces tenía una visión muy importante en el turismo en el municipio y así iniciamos en esas embarcaciones. Yo empecé, mi abuelito me empezó a enseñar o a darme, digamos, la oportunidad de mesiar, de limpiar las mesas en el barco. En ese entonces solamente existían 3 barcos en Guatapé y 3 barcos eran unas cajitas porque el barco de mi abuelo se llamaba el Futurista, yo sé que muchos lo recuerdan. Sí. El otro era el Encarrete y el otro barco era el Carretero. Y nos iba muy bien, gracias a Dios. Había muy poca, digámoslo así, competencia y eran procesos de fines de semana muy, muy productivos. Y ese fue, digamos que, donde empecé como tal a trabajar de cuenta propia. Ya después empezamos a administrar los bares. Mi abuelo Los bares de los barcos. Los bares de los barcos. Ah, sí, los barcos tienen a los que de pronto no conocen, tenían unos bares donde usted podía ahí tomarse sus cervecitas, su gaseosita, compartir un mecatico y todo lo demás. Y después de que inicié el proceso en la universidad, ya empecé a gerenciar como tal la empresa. Ya la empresa creció, fue habilitada ante el Ministerio de Transporte, se llamaba H.J. Vallejo y Compañía SAS y teníamos pues 2 embarcaciones y unas lanchas y ahí fue que me dieron la oportunidad mis tíos y mi abuelo de gerenciar la empresa. Eso lo alterné como tal con la vida pública grudita porque yo inicié la universidad y después de que inicié la universidad empezamos la primera aspiración política en mi vida. Fue muy importante, Bicha, también ver para nosotros desde tu círculo, ver que, por ejemplo, ese trabajo que tú hacías era un sustento también para tu vida universitaria. Eso fue un apoyo muy importante, toda esa parte de ese trabajo. Total, Grudita. Nosotros trabajábamos los fines de semana. Yo personalmente trabajaba los fines de semana y para poder, digamos, subsistir y llevar la vida normal en Medellín, en el estudio. Entonces, nosotros siempre hacíamos eso. Bueno, ya que mencionaste, Bicha, lo del estudio y eso, cómo te lo sustentaste, hablemos ya como de esa carrera como tal. ¿Qué te llevó a ti? Mencionamos pues en el episodio pasado que la profesora Adela fue como una persona que marcó esa decisión. Pero, ¿cómo fueron los aspectos más relevantes como para que tú eligieras esa carrera? ¿Y qué es de esa carrera hoy en día en la vida de David? Ahorita, después de que la profesora Adela me diera como las lucecitas de que podía ser bueno para ese proceso, empecé a investigar, a leer un poco y conecté mucho lo político con mi carrera y digamos que ese fue un aliciente para tomar la decisión de sí, vamos a empezar a estudiar Derecho. Y posterior a ello fue que cuando empezamos cuando empecé la carrera universitaria, pues en realidad me di cuenta de que era bueno, me gustaba aprender de eso, me gustaba conocer la historia, me gustaba leer y ahí fue cuando dije no, estoy por el camino correcto, aunque tengo que reconocerlo que el primer año, porque en mi universidad no se veían semestres sino años, entonces toda una materia por lo general
tú la veas un año completo. Hubo una materia que sí me hizo dudar. Yo decía, hijo de madre, yo soy tan bruto, ¿cómo va a perder esta materia? Hombre, no puedo creer. No, y más que Pero usted pierde una materia y se atrasa un año. Exactamente. Pero era la materia, digamos que compleja. Toda carrera tiene una materia que uno dice, Dios mío, ¿cómo voy a pasar? Y la perdí y yo dije, no, entonces si es lo mismo. Si es lo mío o no es lo mío. Pero después que la volví nuevamente a ver y no, vamos por buen camino. Y hicimos los procesos sin interrupciones, todo el proceso universitario, Gruita, sin interrupción, lo logramos, a Dios gracias, con mucho sacrificio, eso sí, con mucho sacrificio. Y yo creo que cuando las cosas se hacen con sacrificio es cuando usted más las valora, más vale. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y yo creo que nosotros nos dimos cuenta también de eso, pues que Así es. uno como amigo, uno charla mucho y uno dice, no, la bicha no le va a dar, la bicha no le va a dar. Así es. Pero le dio y nos sentimos muy orgullosos de él y yo creo que todos nos sentimos orgullosos como de todos los triunfos que tiene cada uno y uno los toma como si fueran de uno. Así es. Entonces es muy chévere esa parte. Como siguiendo con esa trayectoria bicha laboral o trayectoria estudiantil, ¿qué pasó después de que, listo, ya David es abogado, ya es una persona que tiene mucha experiencia laboral, administrativa, digamos, en cuanto a los barcos y todo eso? En administración de barcos y de bares. Y de bares, eso. Exacto. Pero entonces, ¿cómo siguió? O sea, ¿qué siguió después de eso? No, después de que pasó eso, bueno, empezamos a gerenciar la empresa, como lo había mencionado ahorita, y resulta, Gruita, que tuvimos unos inconvenientes, yo le voy a decir qué año era, eso era año 2007, es así, 2007. Tuvimos inconvenientes, yo ya estaba estudiando pues y trabajando y gerenciando la empresa y en ese año tuvimos un inconveniente sobre el malecón y yo me fui a buscar al alcalde de esa época para ver cómo podríamos solucionar ese inconveniente. Así, me fui así normal, un ciudadano normal como del común. Me fui a buscarlo, llegué a la oficina de él, le dije a la secretaria que quería hablar con el alcalde. Me dijo que tenía pues que, por obvias razones, pedir la cita. Uno no llega así como así, venga, necesito hablar con él. Que tenía que pedir la cita, pero ella entró y el alcalde dijo, si me espera otras 4 reuniones que tengo antes, lo atiendo. Y lo esperé, así fue, me quedé esperando ahí un rato, hablando ahí con la gente. Y cuando ingresé a hablar con él, le expresé los inconvenientes que teníamos con las demás empresas y me dijo esas palabras, me dijo, si usted logra juntar y solucionar ese problema antes de que yo vaya, si usted logra darle confianza a los empresarios ahí sobre el malecón, de las empresas de transporte fluvial, lo hacemos o elaboramos lo que usted quiere. Que yo en ese entonces quería que se elaborara un decreto para que se trabajara de una forma más organizada sobre el malecón, que se está trabajando de una forma desorganizada. Jason, y así fue, gracias a Dios se dio la confianza y ahí fue el primer paso que logramos entender de que podíamos desde un aspecto político también ayudar a que el municipio progresara de una manera ordenada y que pudiéramos ayudar a la gente. No, me parece muy importante, Bicha, que digamos se veían ese trabajo y la gente depositó ese voto de confianza en vos y bueno, vamos a creerle a este man. Uh-huh. Y tú viste también como, bueno, tengo una problemática, pero no te quedaste enfocado en el problema. Y muchas veces lo que las personas hacen es que nos enfocamos en el problema y nos quejamos en redes y hacemos todo esto, pero no ofrecemos una solución o no nos enfocamos en la solución, que eso es muy importante y es muy rescatable que no te quedaste ahí. Y bueno, hay un problema, vamos a darle solución, vamos a solucionarlo, vamos a mirar cómo lo vamos a hacer. Y pues... Y en esa época lo solucionamos, nos fue muy bien en esa época y generamos confianza. Bueno, Bicha, ¿quiénes influyeron en tu carrera política? ¿Quiénes han influido? ¿Quiénes son tus modelos o cómo... ¿Quién te inspira a hacer todo lo que estás haciendo en estos momentos? Bueno, Gru, a ver, como lo dijimos en el podcast anterior, las principales personas fueron mi abuelo Gilberto Vallejo y mi tío Julio Deison, que también yo sé que la mayoría de la gente en Guatapé los conoce porque es una muy buena persona, además tiene una muy buena sonrisa.
Sí, una muy buena carcajada. Carcajadas, sí. Eso es en primera medida. Pero que bueno, o sea, todo esto se conecta con lo que yo te acabé de decir de la solución con la de las embarcaciones en ese entonces con ese alcalde. Después de eso, se venían las elecciones locales en el municipio de Guatapé y yo me acuerdo que en una de esas rumbas que nosotros hacíamos de jóvenes, que Sí. en ese entonces había un negocio muy ícono que era el rancho. En el rancho, ahí habían varios candidatos. Y yo me acuerdo que yo entré como menor de edad y a uno de los candidatos le dije, con el nombre, porque tengo que decirlo, yo no tengo que ocultar absolutamente nada porque soy muy sincero, John Jairo Martínez López. John Jairo, si usted llega a ser candidato a la alcaldía, yo quiero hacer parte de su consejo. Y yo era menor de edad, yo todavía no tenía, apenas tenía la mayoría de edad en ese entonces, no me acuerdo si era 18 y 19 años, pero se lo dije así y ya estábamos un poquito pues contentos, alegres. Y él simplemente me miró y me dijo, Vallejito, él siempre me decía, Vallejito, lo voy a tener en cuenta. Y así fue, pasó normal. Pasó un año exacto, sí, no, perdón, estoy hablando, pasaron 6 meses aproximadamente, cuando salgo yo por el parque principal en la Biwis de mi mamá, en ese entonces que ella tenía Biwis, porque nosotros andábamos en motico así, y en Mimos alguien me silbó y me llamó, era John Jairo Martínez, y John Jairo me dijo, venga un momentico, me bajé, hablé con él y me dijo, ¿se acuerda que usted, así ya lo recordaba patentico, me dijo, ¿se acuerda que usted en el rancho tal fecha me dijo que si yo iba a ser candidato, usted me iba a acompañar al consejo? Yo sí, me dio la mano y me dijo, yo quiero que usted haga parte de la lista del consejo mío. Y yo, ay Dios mío, ¿cómo así? ¿Qué pasó acá? Entonces, ese fue, digamos, uno de los referentes importantes para que este proceso se diera y que después de tantos años de muchas luchas y de que hemos estado inclusive en caminos opuestos, hoy coincidiéramos para que lográramos este proceso como tal, Jason, ¿cierto? Ahí vamos. Entonces, ¿y cómo fue esa etapa de concejal? ¿Cómo fue esa experiencia? Esa experiencia fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Porque yo estudiaba y aparte de que era joven, Gruita, era muy inmaduro. Sí. Tengo que reconocerlo. Sí. Era muy inmaduro y estudiaba Derecho. Entonces uno, a veces los que estudiamos Derecho, creemos de pronto por lo que leemos o por lo que hacemos, que tenemos el conocimiento pleno y eso no es tan así, ¿cierto? Eso hay que decirlo. Uno va aprendiendo a medida que va pasando los años. Todos pasamos por eso y yo sé que los estudiantes de Derecho, los abogados que nos puedan estar viendo van a decir lo mismo, van a coincidir con lo que yo digo. Fue una época muy bonita, pero fue también una época muy dura porque empezamos a hacer campaña, íbamos a todas las veredas, recorrimos todo el municipio en ese entonces para llegar al consejo y yo estudiaba en semana y los fines de semana me iba a hacer campaña a Guatapé. Entonces era difícil, pero me gustaba, o sea, eso me llenaba. Así era todo el tiempo. Entonces yo busqué la manera desde entonces de que yo me pudiese ir el viernes, desde los viernes, sábado y el domingo me retornaba para Medellín para poder hacer campaña y que pudiéramos lograr el objetivo. Conocimos muchas necesidades del municipio, hicimos cosas muy importantes por el municipio de Guatapé en ese entonces, Jason, porque a Dios gracias se nos permitió ser concejales. Ganamos en ese entonces con el alcalde y yo fui concejal 2008-2011 y fue la oportunidad para transformar a Guatapé turísticamente. Sí. Eso fue el primer hito, fue la primera transformación de Guatapé en el ámbito turístico y yo sé que muchos reconocen ese aspecto. Nosotros hicimos proyectos muy importantes que eran casi imposibles, que la gente muchas veces los hablaba, pero que los hablaban y los visionaban, pero no los llevaban a files término. Usted sabe, Gruita, el parqueadero municipal, la localización de todo el pueblo. Sí. Yo creo que eso... La construcción de vivienda, la plazoleta del Zócalo. Sí, eso no va a ser... El empedrado de la zona de lo que nosotros llamamos como
el Guatapé viejo, entre otras cosas. Sí, eso hace ver. Eso, yo digo que eso fue un hecho importante que pasó en Guatapé en cuanto a infraestructura, porque eso hizo, uno, que el pueblo se viera visualmente mucho más bonito. Al pueblo verse más bonito y más fotogénico, va a llamar muchísima más gente a que vaya al pueblo. Eso incentiva muchísimo más el turismo. Eso, digamos que son como resultados indirectos que quizá la gente no vea. Así es. Pero zocalizar todo el pueblo es algo, es más porque se llama el pueblo de Zócalos. Eso lo hace como muchísimo más atractivo para los turistas. Y eso, digamos, que fue uno de los logros que ustedes tuvieron, pues, en el 2008-2011. 2008-2011. Y Grúa, entonces así empezó estas ganas y esta vena por la política y por la transformación y por las necesidades de Guatapé, ¿cierto? Y me puedo quedar acá extendiéndome, pero sí, total. puedo contar muchas horas, pero a grosso vamos a tener modo, más episodios. Vamos a tener más episodios para ir contando específicamente la experiencia que ha tenido David Vallejo en el tema público. Bueno, perfecto. Y vamos a cerrar entonces con una parte que me parece muy, muy, muy importante, porque es que ya conocemos al David de niño, conocemos al David profesional, pero no hemos hablado del David papá. ¿Qué se siente ser papá de esos dos hijos tuyos? Gruita, hombre, yo pienso que todos los que somos padres podemos decir que es la experiencia más bonita que tenemos, que nosotros tenemos. Yo creo que es el verdadero amor. O sea, sí. No hay, sonará muy cliché, pero es verdad. Sí, es el verdadero amor. Los que somos padres, que a Dios gracias tenemos la oportunidad de estar con ellos, de compartir sus logros, sus objetivos, la crianza, la educación. Eso es lo más bonito que podemos tener nosotros como padres, y que eso es lo que siempre tenemos que buscar, siempre tener una sociedad feliz, unos hijos felices en torno a nosotros como padres. Gruita, yo tengo 2 hijos. Uh-huh. Y digo que tengo 2 hijos porque tengo un hijo tengo una hija de crianza. Sí. Y es mi hija, yo puedo decirlo con la frente en alto, porque Salomé ha estado conmigo desde que tuvo 9 meses. Y yo la crié, usted sabe, Gruita, que yo siempre era para arriba y para abajo con ella. Sí. Una hija se llama Salomé, tiene 17 años. Una edad complicada. Es una edad difícil, pero es una niña muy juiciosa. Yo creo que le hemos brindado muchos consejos, que es lo más importante. Yo creo que no es tanto reprimir, sino aconsejar bien y dar una confianza, no toda la confianza, claro está, pero es mostrarle qué es lo bueno y lo malo, y que ella tenga ese equilibrio para decidir, ¿cierto? Tiene 17 años, ahora está estudiando arquitectura. Uh-huh. Convivió conmigo todo el tiempo. Es una niña que yo admiro mucho, respeto mucho, y que yo sé que con la ayuda de Dios y los consejos que le vamos a dar la mamá y yo, ella va a ser una gran profesional. Ojalá que sea. Es una gran arquitecta. Se ha gozado mucho la carrera. Yo vivo muy pendiente de ella. Hablamos constante. ¿Y el mini David? Y tengo todos dicen eso, que es la réplica del papá. Y tengo un hijo que se llama José David. Tiene 7 años. Yo creo que todo el mundo lo conoce en Guatapé, o la gran parte. Le dicen Crespitos. Crespitos. Se mantiene para arriba y para abajo conmigo, compartimos mucho, somos muy unidos, nos queremos demasiado, él me quiere mucho y sabe que yo también, y ese es el referente en estos momentos, Grúa, que uno busca para que ellos crezcan en ese ambiente, en un ambiente tranquilo como el que nosotros tuvimos. Sí. Es un ambiente tranquilo. Y esa es mi vida entera, Gruita, esa es mi adoración, eso es por lo que uno trabaja, lucha. Uno necesita siempre como ese motorcito. Es el motorcito. Ese es como el que lo hace parar a uno cada día. Sí. Y uno verlos Ellos son... y uno saber que primero son 100% responsabilidad de uno. Lo que esta persona vaya a hacer en su futuro está muy ligado a lo que yo le dé en esos momentos. Así es. Valores,
enseñanzas, crianzas, consejos, todo eso va a hacer que esta persona se forme como un profesional. Te siento que lo estás haciendo muy bien y creo que nosotros... Somos humanos, Grudita, y los humanos cometen errores como todos, pero tratamos de darle a nuestros hijos los mejores consejos. Quizás no sean los perfectos, pero nosotros como padre creemos que son los mejores. ¿Cierto? Bueno, yo creo que podemos seguir cerrando ahí, biche, con este segundo episodio. Esperamos que les haya gustado de verdad. Si quieren contactar a David, ya saben, ahí en la pantalla les acabaron de aparecer todas sus redes sociales para que le escriban al alcance. Las preguntas que quieran hacer, Grudita, yo soy muy tranquilo con eso. Si quieren hacer preguntas incómodas también, no tengo ningún problema en que me las realicen. Bueno, perfecto. Ya saben, entonces todos para que vayan y le escriban a David y nos vemos en un próximo episodio. Chao.